Esta interrogante lo llevó a tomar la decisión de hundir sus barcos, ¿hundir o quemar? Bien, Cortés no quemó sus naves. En vez de eso, los barrenó, es decir, los perforó para inutilizarlos para la navegación. Posteriormente dispuso de pares de la madera con los que estaban construidos los navíos y para construir parte de las fortificaciones de la recién fundada Villarrica de la Veracruz. Preservó, sin embargo, también todos los aparejos de metal, indispensables para cualquier navío y que serían imposibles de sustituir en la tierra en la que se había desembarcado, a diferencia de la madera que podía ser obtenida sin tanta dificultad. Por otro lado, los historiadores afines a Hernán Cortés le atribuyeron la responsabilidad y el mérito de esta decisión, además del ardid con la que se realizó. Lo más probable, sin embargo, es que no la tomara solo, sino con el consentimiento y apoyo de sus principales capitanes y aliados.